Recibe la palabra de Dios con el pastor Miguel Rodríguez. Siguiendo la secuencia de lo que Dios exige, en el mismo capítulo dice que además de Dios pedir temor, claro, ese punto se tocó por encima, no profundicé mucho. El temor implica muchas cosas y la falta de temor genera castigo, genera una serie de consecuencias desagradables, pero el temor a Dios trae muchas bendiciones. Pero también dice el mismo capítulo que Dios pide que andemos en sus caminos. Ahora, ¿por qué no dice andemos en el camino, sino en sus caminos? Porque los caminos de Dios o lo que nos conduce a Dios tiene nombre propio. Nos conduce a Dios, en primer lugar, andar en santidad. Andar en santidad significa apartarse del mal. Andar en santidad no es tener una aureola puesta, no es vestirnos de blanco. Andar en santidad es andar siempre atento a las cosas que Dios quiere, apartarme del mal y cada día procurar hacer su perfecta, hermosa y gloriosa voluntad. Andar en el camino del Señor es andar en humildad, y humildad tiene que ver con reconocer que lo que soy y que lo que tengo es de Dios. En el Salmo 1 dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. He hecho mención de dos caminos que nos llevan a Dios y que es lo que Dios está pidiendo: la santidad y la humildad. También está el camino del amor, y el camino del amor implica perdón, y perdón no es olvidar, perdón es decidir en el corazón de no hacerle daño al que me ofendió. Perdón es pasar por alto el daño que me han hecho, como hizo José con sus hermanos. Él nunca se le olvidó que lo habían vendido. Él nunca se le olvidó que por sus hermanos le tocó estar distante de su papá. Cuando llegó el momento de hablar con sus hermanos, él les dijo: no se preocupen, lo que ustedes me hicieron a mí fue simple y llanamente algo que Dios permitió para que yo ahora les bendijera. Perdonar implica, sinceramente, desprenderme del odio, del resentimiento que me causó alguien hace mucho tiempo o ahora en este momento, y declarar en Dios que así como Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo también debo perdonar. Ese también es un camino que nos lleva a Dios, porque la palabra dice que el que no perdona, tampoco nuestro Padre Celestial lo va a perdonar. La segunda parte del Salmo 1 dice: el que no anda en camino de pecadores. Ahora, ¿cuál es el camino opuesto al de Dios? El camino de pecadores es el camino de maldad, el camino de la violencia, el camino del suicidio, del homicidio, el camino de la mentira, el camino de la hipocresía, el camino de hablar mentira, el camino de hablar palabras soeces, el camino aún de desear en el corazón el bien de tu prójimo, desear en el corazón la mujer del prójimo, o las mujeres desear en el corazón al compañero de su prójimo. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impacta de la palabra? Que la palabra dice que el que no teme o no ama a Dios es un maldito. Eso está en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 16, el versículo número 22. Dice que el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Eso significa el que no ama a Dios es un maldito. El que no anda en el camino de Dios es un maldito. El que está diciendo que le sirve a Dios pero no se aparta del mal, está aún hurtando, está aún calumniando, está blasfemando, está haciendo cosas que no están bien a los ojos de Dios. La palabra dice que es un maldito, y el día que parta de este mundo, créame
que lamentablemente se va a perder. Pero cuando usted y yo andamos en el camino del Señor, la Biblia dice: mis ojos voy a poner sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hoy es muy necesario que nos paremos y miremos por qué camino estamos andando, porque hay un camino ancho que lleva a la perdición y hay un camino angosto que lleva a la vida eterna. El camino ancho que hoy está llevando a la gente a la perdición, toca decir que es el camino de las diversiones, el camino de la prostitución que está muy de moda, el camino aún de la parranda, el camino de las drogas, de la prostitución. Pero el Señor hoy te dice a ti y me dice a mí: vuelve a la senda antigua, es decir, ven y acércate a mí, que yo te quiero bendecir y te quiero salvar. Démosle a Dios lo que Él nos está pidiendo. Detengamos nuestro pie del mal camino y busquemos el camino de la salvación, porque Dios nos ama. Dios, bendigo a cada persona que en este momento escuchó esta palabra, y yo te clamo para que nos ayudes a mejorar nuestros caminos y nuestras obras, Señor mío. Permítenos entender que aunque estamos en el mundo, un día vamos a partir de este mundo, y por las cosas que hagamos te daremos cuenta a ti, Señor. Y lo más importante es entender, Señor mío, que tú quieres que los hombres seamos salvos. Y somos salvos cuando te damos lo que tú nos pides y cuando andamos en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.